A ver, pensemos en una situación que es más común de lo que parece. Se tiene la obligación de pagar una pensión alimenticia, pero apenas hay para sobrevivir. ¿Puede la ley exigir que se dé lo que sencillamente no se tiene? Hoy vamos a analizar este dilema tan complejo justo donde el deber choca de frente con el derecho a la propia vida. Y esta es, en realidad, la pregunta clave de todo este asunto. Cuando una obligación legal te lleva al límite, al borde de tu propia subsistencia, ¿qué debería pesar más? Ojo que no es una pregunta teórica, para nada. Es un dilema muy real que los tribunales tienen que resolver todos los días. Para empezar a desenredar este lío, vamos a la base, la obligación en sí. Aunque es una de las responsabilidades más serias que existen, no es una sentencia sin fin. La propia ley, de hecho, reconoce que hay un punto de quiebre, un límite que se basa en algo tan fundamental como nuestra propia dignidad humana. El propósito de la pensión, por supuesto, es importantísimo y totalmente fundamental. Busca asegurar que las necesidades básicas del beneficiario, sobre todo si es un menor, estén siempre cubiertas. Estamos hablando de la base para que pueda desarrollarse y tener bienestar, eso está clarísimo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Como bien señala el jurista Arcelio Hernández Musio en esta cita, hay una verdad que a veces se nos olvida. Los mismos derechos que protegen a quien reciba la pensión también protegen a quien la paga. El derecho a la vida, a la salud, a la dignidad es universal. No es un juego donde uno gana y el otro pierde. Así que vamos a explorar ese contrapeso. Hablemos de ese derecho a la propia subsistencia, un concepto clave que se conoce como el mínimo vital. Pero, ¿qué es exactamente esto de la propia subsistencia? Pues pensemos en ello como una especie de escudo. Es el principio que dice que a nadie se le pueden quitar los recursos que son indispensables para existir. Es el suelo firme que necesita una persona para poder seguir trabajando, estar sana y, curiosamente, poder cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Y las consecuencias de ignorar esto son nefastas, como vemos aquí. No es solo una cuestión de violar derechos, es que es una estrategia que no funciona. Llevar a una persona a la ruina solo genera más incumplimiento y hasta el encarcelamiento. Al final, ¿qué pasa? Que el beneficiario no recibe la ayuda y el Estado acaba asumiendo un coste muchísimo mayor. En resumen, es un sistema que se sabotea a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de este equilibrio? Pues mirad, hay una analogía increíblemente simple y potente que lo explica a la perfección. Seguro que todo el mundo ha escuchado las instrucciones de seguridad en un avión. Pues bien, la lógica que se aplica en esa emergencia es exactamente la misma que usa la ley para proteger el derecho a subsistir. Primero, hay que ponerse la propia mascarilla. Y no es un acto de egoísmo, es una condición necesaria para poder ayudar. Una persona sin oxígeno no puede ayudar a nadie. Pues la ley aplica esa misma lógica a un proveedor de alimentos que, llevado a la insolvencia, que no puede ni con su propia vida, no puede proveer para nadie de forma sostenible. Es pura lógica de supervivencia. Y esta idea no es solo teoría, ¿eh? Como vemos en este gráfico, varios sistemas legales ya aplican este principio, poniendo límites muy concretos. En Costa Rica se protege hasta el 50% del salario. En Perú, el límite de retención es del 60%. Son mecanismos que están ahí para asegurar que el sistema no se destruya a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando la teoría choca con la dura realidad de una crisis personal? Vamos a ver un caso real que lleva este conflicto a su punto más crítico. Lo que vemos aquí es un extracto de ese caso. Es el momento justo en que los principios legales se enfrentan a decisiones humanas que son, prácticamente imposibles. La situación de esta persona era literalmente una tormenta perfecta. Como se ve en la lista, no era una sola crisis, eran varias a la vez. Una enfermedad que iba a peor, gastos médicos que el seguro no cubría, desempleo, deudas. El punto clave aquí no es que no quisiera pagar, sino que era material y físicamente imposible hacerlo sin poner en riesgo su propia vida. Y ese fue precisamente el argumento de la defensa. En un contexto tan extremo, una interpretación rígida de la ley dejaba de ser justa para convertirse en una amenaza directa a la vida, la salud y la dignidad del alimentante. O sea, la obligación simplemente había cruzado la línea de lo razonable. Frente a un escenario así, ¿cuál es la salida? El objetivo nunca es anular la obligación, sino encontrar un punto de equilibrio, una solución que sea sostenible y que proteja a todas las personas implicadas. Y aquí es donde vemos que hay dos caminos posibles. Por un lado, el enfoque rígido, el que dice que la obligación es una cadena que no se puede romper pase lo que pase. Y por otro, uno más pragmático, como el del Tribunal Supremo Español, que entiende que en situaciones de pobreza absoluta la obligación puede y debe suspenderse temporalmente. No se elimina, pero se ajusta a una realidad imposible.
Y esta es la conclusión a la que se llega. Un sistema inflexible se convierte en una condena imposible de vivir. Es un callejón sin salida que, irónicamente, acaba perjudicando a todo el mundo. Aplasta al que debe pagar y, al final, deja sin un sustento real al que debía recibirlo. Lo que nos lleva a esta pregunta final, una que le dará vuelta a todo. ¿Y si proteger al que paga no es ir en contra del que recibe? ¿Y si en realidad es la única forma de garantizar que la ayuda sea sostenible y real a largo plazo? Quizás ese es el cambio de perspectiva que se necesita.